Conversaciones con gente normal. Amigas, amigos, apasionados, expertos o no, ¿qué importa? En el fondo todos tenemos algo para decir porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chabate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Hoy me acompaña una persona que admiro muchísimo, la leo o lo leo hace más de 10 años. Él es Carl Honoré, nació en Edimburgo y es un autor bestseller, conferencista, yo diría pensador, periodista. Su libro Elogio de la lentitud relata la tendencia global que tenemos los seres humanos por acelerar todo en nuestra vida, desde el trabajo hasta la comida, el sexo, hasta la crianza de los hijos. Y reivindica la necesidad de vivir con un ritmo más pausado, lejos del vértigo que nos imponen todo el tiempo, estas épocas actuales. Su segundo libro, Bajo presión, explora la educación y la crianza de los hijos justamente en este mundo rápido. Tiene un tercer libro de la lentitud como método que explora además cómo abordar temas un poco más complejos de la velocidad en todos los aspectos de nuestra vida. Y su más reciente libro, que a mi madre le encanta, se llama Boulder, Making the Most of Our Longer Lives. Y aquí él explora el envejecimiento y cómo podemos hacerlo hermoso, maravilloso, en lugar de condenarlo, como suele hacerlo esta sociedad adicta a la juventud. Ha sido traducido en más de 34 idiomas, sus libros están siempre en las listas de los bestsellers y bueno, ha estado en varias charlas TED, vive en Londres, ha vivido también en Sudamérica y dicen que mientras hacía la investigación para su primer libro, Elogio de la lentitud, recibió una multa por exceso de velocidad. Yo no sé si esto es cierto o es un chisme de la Jet Set, pero bueno, ya me contarás. Así que, Carl, bienvenido a Cosas que dan cuerda al mundo. Para mí es un honor tenerte aquí. Cuéntame cómo estás. Un gran placer estar aquí charlando con vos. Yo en el día de hoy estoy bien, qué sé yo, estamos en plena pandemia, así que te estoy hablando desde mi búnker pandémico en Londres, pero vamos de a poco, ¿no? Despacito saliendo del confinamiento en Inglaterra y el horizonte, no sé, algo pinta algo más optimista, ¿no? Se ve un poco la salida de la pesadilla, así que estoy bien, estoy de buen ánimo. Bien, son tiempos muy raros. Bueno, justamente de tiempos Rarísimos. raros te voy a hablar así como para que iniciemos directo al grano. Te quería contar que hace un mes mi hermano mayor tuvo un infarto mientras tenía una discusión acalorada por Zoom en una reunión de trabajo. Y bueno, por suerte él en este momento está bien, pero mientras conversaba con él como después de todo este suceso, le conté que había una palabra en japonés que es karoshi, no sé si la pronuncio bien, Ujú. pero hablas de ella en tu libro y quiere decir muerte por exceso de trabajo. Entiendo que es como una muerte súbita por exceso de trabajo. Y bueno, a él le impactó mucho que él estuviera como al borde de tener un karoshi en su vida. Y obviamente los médicos le recomendaron un descanso para que su corazón pues como que se desinflamara. Y mi hermano, a quien admiro muchísimo, pues le empezó a entrar como esta reflexión de que ese descanso que era para su corazón, que era para su mente, para su cuerpo,
pues en realidad era simplemente un receso de trabajo por unos días, pues porque estaba muy estresado. Y entonces para mí resultó como muy complejo empezar como a entender a través de mi hermano y a través de mí también, que esto que llamamos simple descanso, eso que dura una hora o un fin de semana, hace parte de la vida laboral. Mm. O sea, ese descanso está ahí por el bien del trabajo. Y entonces estuve leyendo un libro, yo no sé si lo conoces, de Anne Helen Petersen, se llama How Millennials Became the Burnout Generation. Y ella ahí explica lo difícil que es y que seguirá siendo como liberarnos de esta tiranía de los horarios, del hacer para hacer y sobre todo como esa culpa por no hacer. Así que a mí me gustaría empezar por ahí porque hemos perdido nuestra capacidad de descansar, de crear ocio, de hacer espacio para el placer. Como tú dices en tu libro, ya ni siquiera el sueño, el dormir por la noche es un refugio de la prisa, porque hemos perdido eso. Bueno, yo creo que hay un cóctel de factores, ¿no? Que explican o que han generado esta situación tan lamentable, ¿no? Y tan tóxica en la cual nos encontramos en estos días. Yo creo que por un lado es una cosa cultural, ¿no es cierto? Sí, bueno, te acordarás de esa famosa frase, ese famoso dicho, ¿no? De Benjamin Franklin, el time is money, ¿no? El tiempo es Ujú. oro. Un dicho de hace 250 años, pero que pasó a ser como el lema del mundo moderno y se impuso primero en el mundo laboral, pero salió un poco esa actitud, esa postura de las fábricas victorianas y terminó contagiando todos los sectores de la vida. Así que incluso en la cama con la pareja, cuando estamos con los hijos, cuando estamos comiendo, en cualquier situación, nos encontramos como empujados por esta cultura, este mensaje, ¿no? Esta religión de aprovechar el tiempo acelerándonos, haciendo más y más cosas con menos y menos tiempo. Y terminamos en un pozo, ¿no? De privilegiar la cantidad a la calidad. Sí. Así que yo creo que este es un problema cultural. Otro lado otra cara de la misma medalla cultural es que un saldo de esa cultura de la productividad, de aprovechar cada instante al máximo, sacarle hasta el último, a la última gota de productividad de cada instante, cada momento, es que hemos generado o creado un tabú muy fuerte y muy arraigado contra la lentitud. Ujú, Lentitud, lento es sinónimo de estúpido, de aburrido, de improductivo, de infeliz, de poco moderno, de ujú. muchas cosas negativas. Y este tabú hace que aun cuando sentimos en los huesos que nos haría bien pisar el freno, cuando nos morimos de las ganas de bajar las revoluciones, que no lo hagamos, que no lo hagamos Sí, por culpa, por vergüenza, por miedo, por inercia. Así que esta es un poco la explicación sí. cultural, pero también influyen otros factores, ¿no? La sociedad, la cultura es consumista, el mundo se ha convertido en un gran buffet de productos, Sí, servicios, experiencias, todo. lo queremos todo, Mm. como have it all, como dicen en las revistas femeninas. Pero have it all es la mejor manera de acelerarlo todo, así que caemos en ese vorágine, ¿no? De esa locura de tratar de hacer más y conseguir más y más y menos tiempo. También la tecnología ha influido bastante también porque vivimos rodeados de aparatos electrónicos que nos permiten hacer las cosas cada vez más rápido y esto nos condiciona Sí. a tener esa expectativa de que todo ocurra a la velocidad del software. Así que estos son algunos de los elementos, factores que nos han llevado a este brete, Sí, este momento tan complicado. a mí me impactó mucho en tu libro justamente
esa idea de que tratamos de amontonar experiencias por todas partes, conocimientos, estudiamos de todo, hacemos todos los cursos que nos salen en oferta, en la publicidad, en internet, acumulamos también todo tipo de relaciones superficiales, profundas, pasajeras, inacabadas, roles, ¿no? Salgo de Sí. casa y soy una cosa, entro a mi casa y soy otra, y hasta el punto de que ya no sé muy bien quién soy, y ese querer ser todo y ese querer hacer de todo, es como una ansiedad por vivir lo máximo en el menos tiempo Mm, posible. Y cuentas en tu libro algo que a mí como que me voló la cabeza, y es que esto al final genera una profunda desconexión con la vida. Es decir, hay una desconexión entre lo que queremos y lo que de manera realista podemos llegar a tener. O sea, ya no exactamente. sabemos ni qué queremos. Entonces esto sigue alimentando esa sensación de no hay tiempo, no hay tiempo suficiente, necesito hacer esto, y yo siento pues además que las redes sociales evidentemente han exacerbado mucho esa necesidad de brillar, de destacar, de ser todo a la vez. Y entonces justo ahí tú hablas de algo muy, muy bonito, además profundamente filosófico, que es la enfermedad del tiempo. Esa enfermedad del tiempo que pasa. ¿Es posible curarse de esa enfermedad del tiempo? Sin ninguna duda. Y yo soy como la prueba definitiva, ¿no? Un ejemplo del hecho que se puede lograr, ¿no? Porque yo tengo un antes y un después muy claros. O sea, antes yo era un correcaminos total, contaminado, contagiado Ujú. por la enfermedad del tiempo hasta los poros, ¿no es cierto? Cada momento de mi día era una carrera contra el reloj. Y yo he logrado cambiar el chip, ¿no? Yo he logrado reconectar con mi tortuga interior y no sufro más de la enfermedad del tiempo. Sigo viviendo una vida interesante, fértil, útil, rica, placentera, ¿no? Hago cosas y disfruto de ellas, pero no hago demasiadas cosas Ya. y tengo límites y, no, he quitado de encima esa sensación de estar siempre corriendo contra reloj. Entonces sí se puede hacer, sin ninguna duda. Y de hecho en los últimos años muchísima gente ha conseguido hacerlo de muchas maneras. Así que sí, yo soy muy optimista porque lo he vivido y lo he visto también en muchos casos de mucha gente que parecía al principio sin esperanza, causas perdidas, pero no hay Sí. ninguna causa perdida en este mundo, ¿no? Todos podemos recuperar Nuestra o tortuga. reconectarnos con la lentitud, sin duda, porque, bueno, las pruebas están. ¿Y cuál es como la regla de oro de tu tortuga interior? Como ese mantra al que siempre vuelves, porque pues Mm. por supuesto eres humano, y de vez en cuando se te olvidará y la tortuga se montará en un coche de alta velocidad, pero ¿cómo vuelves a recordarle su ritmo a tu tortuga? Bueno, yo tengo algunos lemas, ¿no? Que me digo, ¿no? Sotoboche cuando siento esa, me siento un poco capaz, contaminado por la prisa o la impaciencia de los demás. Siempre me digo, menos es más, que es un mantra muy importante, y que hay tiempo, siempre hay tiempo. Siempre puedes encontrar un hueco, siempre puedes encontrar otra marcha, ¿no? Otra velocidad, otro cambio, ¿no? En la caja de cambios para hacer la cosa bien y disfrutarla y no morir en el intento, ¿no? ¿No es cierto? Ujú. Volviendo al tema del karoshi, el, es una obsesión mundial, ¿no? Y de hecho últimamente la palabra inglesa hustle, ¿no? Esa cultura de hustle, de siempre estar corriendo, empujándose, nunca hay que dormir, puedes dormir cuando estés Cuando muerto, mueras. todo ese culto al exceso de trabajo. Y ya tenemos ahora un avatar, ¿no? La encarnación de esta cultura que es Elon Musk, ¿no? El fundador de Tesla, que siempre
nos dice, bueno, yo duermo en la fábrica y Wow. nadie logró nada en la vida sin trabajar 180 horas a la semana. Y eso me parece venenoso, ¿no? Porque Sí. de hecho, es un mito, ¿no? Obviamente hay gente que ha logrado y conseguido muchísimas cosas trabajando horas absurdas, pero en ese camino habrán sacrificado otras cosas, ¿no? La Sí. familia, las relaciones humanas, incluso la salud, Mm, llevando a mucha gente al karoshi, ¿no? Como decías tú al principio. Y hay muchos ejemplos de gente que ha lanzado y fundado empresas exitosas, que han conquistado en el mundo empresarial sin trabajar ujú. 150 horas a la semana. El problema es que no ponemos en el pedestal a los ejemplos como Musk, porque la cultura glorifica, venera ese paradigma, ¿no? Sí. Ese modelo de matarse trabajando, que en el fondo no tiene ninguna lógica, ningún sentido, en ningún futuro tampoco, a mi juicio. Ya, para mí, pues yo tengo, voy a cumplir 33 años pronto y realmente pues me vine a vivir al sur de España hace 3 años porque mi compañero es de aquí, de Sevilla, y para mí al principio fue difícil como desenfundarme de, bueno, este software mental que yo traía de América, ¿no? Esa imagen que se ha extendido tanto, especialmente pues en América, diría yo, de los individuos exitosos del planeta, como decías tú. Hacen de todo, son guapísimos, impecables, viajan, parece ser que todo el mundo que es exitoso hoy en día trabaja en cosas que ama, además, su vida es súper interesante y al parecer el mundo entero pues tenemos que envidiar ese modelo de vida. Entonces el mensaje implícito que a veces recibimos es que aquellas personas que no hemos llegado a tener esa vida aún, es decir, a vivir en Bali con un MacBook y al otro día estar cerrando un trato en la bolsa, yo qué sé, o ir a Miami, y es porque no nos hemos esforzado lo suficiente. O sea, ese es el Ujú. mensaje. Si no tienes esa vida es porque pues no te estás esforzando lo suficiente y entonces entramos en un bucle muy vicioso pues aquí yo creo que sí es interesante como hablar de la salud mental, no estar ansiosos, irritados, deprimidas, justo por esa Insatisfechos. frustración, insatisfechos, Sí, ¿no? Por esa sí, frustración y esa decepción de no lograr, entre comillas, la vida exitosa. Pero entonces sí. lo loco es que esa frustración es como el carbón que le metes a la locomotora, ¿no? O sea, esa frustración es a la vez el estímulo para trabajar más y para decirnos, pues mira, esta sensación de fracaso o esta desazón por la vida solamente va a desaparecer cuando finalmente logres ese nivel de éxito que te va a garantizar la felicidad. O sea, esto es un bucle muy, muy tóxico, como dices tú. Entonces, yo pregunto, o sea, reducir el ritmo de vida, eh, Carl, es un lujo solamente para las personas más ricas en este mundo tan desigual. O sea, ¿cómo podemos cambiar la manera de pensar y decir como, hey, el descanso no es un lujo? Pero claro, mira, yo soy de Colombia, por ejemplo, este es un país muy desigual, donde realmente pues la gente a veces no tiene más opción que trabajar 180 horas a la semana, ¿no? O sea, es así. Entonces es como, cómo empezamos a aterrizar esa palabra, esa lentitud, ese descanso en un mundo tan desigual y a dejar de pensar que es un lujo, ¿sabes? Sí, para mí no es un lujo de ninguna manera. Obviamente, como en todo, tener más recursos o un nivel razonable de apoyo económico, de seguridad financiera, eso lo vuelve más fácil, pero a todo, no solamente la lentitud, a todo. Y eso es un gran desafío, ¿no? Es un gran reto
para nosotros como seres humanos, ¿no? Es forjar una sociedad, un mundo mucho más justo, ¿no? Mucho más igual para todos. Pero eso es una discusión que va mucho más allá que la lentitud. Sí. Ah, pero poniendo bajo la lupa la lentitud, yo por lo que he visto y he vivido en Sudamérica, ¿no? He trabajado como periodista y como investigador en lugares con niveles socioeconómicos mucho más humildes. Incluso en esos contextos siempre hay alguna palanca, ¿no? Siempre hay alguna posibilidad de, de disfrutar de la lentitud, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, los estudios del uso del tiempo, tanto en Colombia como en Inglaterra, como en España, en términos como de promedio, ¿no? Los ciudadanos están dedicando, creo que los últimos estudios dicen que hasta 7 horas al día a la pantalla, ¿no? Al Ya. celular, a las redes sociales, a Netflix, a la televisión, etcétera. Y eso es una elección personal. Nadie te lo está obligando, nadie te lo está imponiendo. Es una elección que cada uno hace, ¿no? En su vida, Ujú. que tenga un salario enorme o un salario pequeño, ¿no? Y siempre hay unos momentos para poder desconectarse, dedicarse a vivir plenamente un momento muy sencillo, que no cuesta nada, como dar una vuelta con tu hijo, o leerle un cuento, o almorzar con tu pareja, o disfrutar una puesta del sol. Estas cosas están al alcance de todos. Y en el fondo, para mí, la lentitud, el problema es que mucha gente cree que el movimiento slow, el ser slow siempre significa trabajar menos, cortar el salario, etcétera. No, no, eso depende del individuo, ¿no? Para algunos sí, para otros no. Hay que ir más allá de la cuestión del salario, de las horas de trabajo, y llegar al núcleo, ¿no? A la esencia del movimiento slow, que consiste en vivir el momento plenamente. Y eso es Wow. el punto de partida. Y cuando llegas a estar en ese estado de ánimo, ¿no? De poder llegar a cualquier momento, sea en el trabajo, sea en la cama, sea en la cocina, sea en la calle, sea en el mercado, donde sea, y llegas con ese espíritu, no de hacer multitasking, 4 cosas a la vez, estar distraído, estimulado, mirando la pantalla. No, estás presente, te estás entregando 100% al momento. Eso es la lentitud, eso es el credo slow en acción. Y Ujú. eso para mí está al alcance de todos, obviamente teniendo en cuenta las ventajas que tenemos, los que tenemos más recursos económicos, pero no es un lujo para todos. De hecho, si hacemos una comparación con la tiranía del celular, mucha gente que trabaja y gana salarios más altos, ¿no? Como profesionales en, en la economía de conocimiento, de knowledge economy y todo eso, a esa gente le cuesta mucho más desconectarse del celular por trabajo que la gente que trabaja en una fábrica, porque si vos laborás en una fábrica, haces tu turno y luego salís de la fábrica y ya está, no te persiguen, no te mandan mails, terminó el trabajo y el tiempo cuando sales de la fábrica, el tiempo es tuyo, ¿no? Y puedes hacer, bueno, en función de tus condiciones sociales y económicas, puedes hacer lo que quieras con ese tiempo. Entonces, no es blanco y negro, no es binario. Hay ventajas y desventajas en Claro, los dos campos, de gente con más plata y gente con menos plata. Pero claro. en el fondo, para mí, slow es para todos. Pero quiero tocar lo que decías antes de esa idea del éxito. Yo creo que es una idea muy importante que Ujú. subrayar, que en una sociedad hiperacelerada, lo que perdemos son los matices. O sea, pasamos a una cultura de perfeccionismo. O sea, caemos en la trampa de creer de que hay una sola forma de éxito. O sea, una carrera exitosa es esto y nada más. Y eso es fruto
de la velocidad, ¿no? Lo vemos también en la globalización de la economía. ¿Qué es lo que pasa cuando globalizamos la economía? Perdemos los matices, los productos pasan a ser iguales en todos lados, porque eso es la velocidad, ¿no? Porque si tienes que lidiar con matices, con diferencias y distinciones, eso te ralentiza, eso es lento. Y en una sociedad corre camino, no queremos la lentitud, así que lo tiramos por el borde y tiramos, junto con la lentitud, tiramos ese abanico de posibilidades, esos matices. Y eso ha infectado también nuestra visión de lo que es una vida bien vivida, una carrera exitosa. Así que mucha gente cree, como decías tú, o creo que decías tú antes, que nos sentimos malos, tenemos vergüenza porque no estamos tirados en una playa en Bali siendo influencers en un MacBook. Eso es una forma de éxito, pero hay un abanico, ¿no? Hay miles de maneras de ser exitoso y vivir bien. Qué En bonito. cambio, en un mundo súper acelerado, perdemos de vista esas posibilidades. Vemos solo un modelo de perfección al cual casi nadie va a llegar y todos vamos a sentirnos insatisfechos, incompletos e infelices. Mm, me parece maravillosa y necesaria esa reflexión de cómo homogenizamos el Eso. concepto, Y de éxito. para redondear un poco y la solución, el remedio es la lentitud, porque es solo a través de la lentitud que vos te puedes desconectarte de la mentira, del perfeccionismo y mirar hacia adentro y conocerte a ti mismo Mm. para saber qué significa para mí una vida bien vivida, qué significa para mí el éxito. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Y estas son las grandes preguntas que perdemos en una vida muy rápida y muy distraída. Eh, no tenemos tiempo, necesitamos tiempo para la reflexión. En cambio, en esta sociedad fast, ¿qué tenemos? A mano apenas tenemos la reacción y la reflexión la Mm. recuperamos a través de la lentitud y la reflexión nos abre la puerta al autoconocimiento, a la posibilidad de forjar un camino de vida adecuado y apto y correcto para nosotros. Interesantísimo eso de que nos perdemos de las grandes preguntas que Mm. al final pues son el detonante de nuestra creatividad, de crearnos la vida que queremos vivir, ¿no? Y es por eso que para mucha gente la velocidad es como un mecanismo de negación, es una forma de huirse de esas grandes preguntas, ¿no? Sí, sí. Es mucho más fácil lidiar con las pequeñas preguntas, como por ejemplo, ¿dónde están mis llaves? Tengo una reunión a las 8, ¿no? Y por eso los terapeutas siempre dicen que la última fase, la última etapa antes de un burnout es siempre una última explosión de aceleración, como si la persona estuviese intentando escaparse de esos problemas que le está persiguiendo y luego te chocas contra la pared, te toca como a tu hermano un Ujú. infarto, te toca alguna enfermedad y en ese momento te ves obligado a parar, a ralentizar. ¿Y qué pasa? En ese momento, y me imagino que le estará tocando lo mismo a tu hermano, que es un momento por fin, de reflexión. Y mucha gente vuelve después a su trabajo de antes, pero con otro espíritu, con un Sí. espíritu slow. Y nadie, que yo sepa, a nadie le toca dos burnouts, ¿no? Que siempre solemos aprender, llegar tocar fondo de esa manera y la única manera de salir del fondo es a través de la reflexión y la reconexión con uno mismo. Y la herramienta básica para lograrlo es la lentitud. Yo ya tuve uno y espero o sea, agradezco incluso que haberlo vivido joven, ¿no? Porque no quisiera volver a estar en el centro de la tormenta de un burnout, la verdad. Em, Además, solo como para incentivar también a la gente a leer ese libro de Elogio de la Lentitud, que a mí particularmente me ha gustado mucho,
todas estas distracciones, cuentas, al final es como una continua manera de distraer la conciencia de nuestra Ujú. mortalidad, ¿no? Que es muy filosófico esto, pero que al final le tememos tanto a la muerte, a nuestra mortalidad, que lo que hacemos todo el tiempo es distraernos, esquivando esa gran pregunta, ¿no? Muy interesante. El tema de las paradojas, de los matices que acabas de mencionar, me interesan mucho. El tema, por ejemplo, de los teléfonos plantea una gran paradoja, porque son un invento que hemos actualizado y mejorado cada vez más, digamos, con el único objetivo de, pues, de estar más cerca, ¿no? Unos de otros. Entonces, antes los teléfonos estaban conectados a la pared, o si eran inalámbricos, igual funcionaban dentro de casa, ¿no? Y teníamos conversaciones larguísimas y profundas. De hecho, hace poco una amiga me contó que estos teléfonos que son como de rosca, ¿no? Los teléfonos de antes que tenías que meter el dedo y su abuela le ponía candado por las noches Ah, para que no le llegara tan alta la cuenta del teléfono, o sea, casi me muero de la risa cuando me contó ajá, esto. ajá. Y bueno, yo también como haciendo como mi throwback como de los teléfonos, me acuerdo, yo viví en Londres hace unos 11 años y todavía las cabinas de teléfono rojas, que son ese estandarte de Londres, pues Ujú. funcionaban y para mí esas cabinas de teléfono eran un lugar sagrado porque eran una burbujita en la que yo me metía y con una tarjeta me teletransportaba a Colombia porque podía llamar a mis amigos, a mi mamá. Entonces, recientemente volví a Londres y para mí fue muy, muy impactante ver que ese lugar mágico, esas cabinas rojas, hoy son basureros casi, ¿no? Algunos, pues hay otros que han sido, ya son como otro tipo de símbolos y tienen libros dentro, pero bueno, los teléfonos, ese invento que nos acerca a los demás, es otra paradoja, es como esa serpiente que se muerde la cola otra vez. Son objetos ahora que han evolucionado tanto que en lugar de acercarnos, pues nos abducen, nos abstraen, nos evaden de la realidad y pues al final nos alejan. Entonces, si bien se han obtenido muchos beneficios de nuestras tecnologías de comunicación, eso pues no lo vamos a negar. Yo creo que se nos olvida dimensionar como parte del costo y es que las tecnologías expandieron la comunicación, sí, pero hoy la inmediatez lo que está haciendo con la comunicación es contraerla, definitivamente. Así que yo pues me pregunto cómo podemos defender hoy la conexión real entre en medio de este mar como de tentaciones de evadirnos del mundo. Yo siento, Carl, que al final como que queremos apaciguar nuestro miedo a la soledad con el teléfono, pero sin arriesgarnos demasiado a una conexión real con los otros. ¿Tú crees Mm. que estamos como perdiendo esa necesidad vital o le estamos como agarrando miedo a conectar realmente con los demás? Bueno, es una de las paradojas, ¿no? De la cultura de la rapidez, el hecho de que estamos hoy por hoy más conectados electrónicamente que nunca, pero menos conectados humanamente que nunca, en muchos sentidos, ¿no? Mucha soledad, estamos muy desconectados. Y a todas las edades, tampoco es un problema de los viejos o de los ancianos, ni tampoco de los millennials, es algo universal. Hay muchas razones, muchos factores. Yo creo que obviamente el teléfono y el uso del teléfono influye, es una variable en la ecuación. Uh, yo no soy ningún ludita, tengo un iPhone y me encanta, es un juguete y es una herramienta de productividad maravillosa, ¿no? Pero el tema es cómo usarlo, ¿no? Sí. Y yo creo que esto ocurre siempre con las nuevas tecnologías en la historia
historia, ¿no? Que aparece algo nuevo, ¿no? Algún invento nuevo. Y al principio nos cuesta saber cómo usarlo. Siempre se nos va la mano y vamos al extremo. Y luego con el tiempo vamos elaborando los protocolos sociales, las reglas culturales alrededor del gadget o del aparato para usarlo bien. Y yo creo que ahora ya hemos tocado fondo con los celulares a mi ver. Hemos llegado al extremo y ahora el péndulo está volviendo más al centro, ¿no? Al punto de equilibrio. Entonces hay muchos ejemplos de cómo usar mejor el celular. Te doy uno que a mí me causa mucha gracia, me agrada mucho, que es un nuevo ritual que se llama stacking, que se ve mucho en Londres, en New York. No lo he visto en Bogotá, ni tampoco en España. Pero es algo que se ve bastante aquí. Y te lo explico. Stacking es como amontonar. En inglés es como el verbo es Sí. como amontonar o apilar, ¿no? Entonces, cuando los jóvenes salen a tomar un café o qué sé yo, se sientan alrededor de la mesa y amontonan sus celulares en el medio, y el que agarra primero el celular para mirar Instagram o mandar un tweet, paga la cuenta de todos. Y es una Amo. manera que me gusta, muy divertida de decir algo muy importante, que es que tenemos este momento juntos ahora, nunca vamos a volver a tener ese momento, porque Wow. arruinarlo tratando de estar en varios momentos al mismo tiempo. Y eso me parece tectónico, ¿no? Como cambio, porque es un ritual, no es un ritual inventado por los baby boomers que han crecido sin pantallas. Es algo de la generación Z, ¿no? Y de los millennials, Ujú. uh, los nativos digitales, que están llegando a la conclusión de que sí, la web es fantástica, las redes sociales maravillosas, pero hay límites, ¿no? Hemos llegado al límite y queremos tener conexiones profundas, humanas, reales y lentas. Y la única forma de hacerlo es de apagar el celular cada tanto, de pensar, de usarlo más conscientemente, ¿no? Con más inteligencia, más conciencia del impacto que puede tener. Un impacto explícito y a veces implícito. Así que el stacking para mí es un indicio de un cambio, del principio de un cambio sísmico con respecto a los celulares. Pero hay muchos otros ejemplos. Yo trabajo bastante en Silicon Valley, ¿no? Doy charlas y hago talleres, etcétera. Y de hecho, el último viaje que hice antes del encierro, ¿no? Del confinamiento, fue un viaje a Palo Alto. Y es muy interesante, si vos hablas con los padres de Silicon Valley, gente que trabaja en Google, Facebook, Microsoft, qué sé yo, Stripe, etcétera, ¿qué están haciendo en sus casas con sus propios hijos? No les están dando tabletas o celulares, al contrario, los están apagando en casa y se los están negando a sus hijos y Mm. diciéndoles que vayan fuera a jugar, ¿no? A jugar libremente con, no sé, un pedacito de madera o qué sé yo, pero sin pantallas. ¿Por qué? Porque han hecho los estudios, han leído los documentos y las investigaciones y saben que el desarrollo infantil está basado en el juego, Sí. en la invención, incluso en aburrirse cada tanto, ¿no? Exacto. Y esa es la gente más enchufada del mundo, más electronizada del mundo, la gente de Silicon Valley, llegando también a la misma conclusión, que sí, los gadgets son fantásticos, pero hay límites y cada gadget tiene un botoncito rojo que dice off y hay que usarlo. Así que estos son dos ejemplos, pero hay mucho más. Total, o sea, yo aunque soy millennial, digamos que viví mi infancia en los 90 y a veces siento que el tiempo pasado tenía ritmo y tenía espacio Mm. para poder hacer una cosa a la vez. Era como si el día tuviera como distintos compartimientos muy definidos y las mañanas incluían esto y la tarde aquello. Y recuerdo, por ejemplo, mi papá cada mañana leyendo el periódico en el balcón, casi como un ritual, y después escuchaba la radio todos los días a la misma hora. Y entonces ahí
empezaba su día, ¿no? Era como que cuando estaba con el periódico, pues eso era lo único que tenía para hacer en ese instante y se entregaba por completo a eso. Y el otro día, con esta imagen de los niños jugando fuera, vi una niña aquí en Sevilla jugando, pero a la vez tenía como un móvil o una tableta, pues la tenía como apoyada en un lugar y se estaba haciendo fotos jugando. O sea, en realidad no estaba jugando, sino No. posando a que estaba jugando y ni siquiera para jugar hay tiempo hoy. Eso la verdad me impactó mucho. Y en lo Mm, que decías es como que otro gran costo que veremos a largo o mediano plazo será también que estas generaciones, bueno, que están naciendo o que son pues como niños pequeños hoy, eh, que bueno, es algo que a mí me parece, no sé, o sea, a mí me parece cuestionable un poco y es como cuáles van a sí, ser realmente las aspiraciones de esta generación. O sea, el otro día leía como que un gran porcentaje de estos niños pues quieren ser solo influencers y ya no hay niños que quieran ser médicos o yo qué sé, o sea, la falta de juego, la falta de incentivar la imaginación, de incentivar el aburrimiento como parte maravillosa y esencial de nuestro proceso creativo, pues de alguna manera está transformando la mentalidad de estas generaciones, ¿no? sí. Y usé la palabra aburrimiento, creo que es un factor clave, ¿no? En esta discusión, porque el aburrimiento es un regalo, ¿no? Ah, pero le tenemos tanto miedo al aburrimiento, ¿no? Bueno, tanto como adultos como los chicos, ¿no? Durante toda la historia, cuando un chico le decía a su padre, mamá, me aburro, estoy aburrido, era el problema del chico, ¿no? Te decía, a mi mamá me decía lo mismo, ¿no? Que vete a jugar o busca un amigo. Usaban esa Ujú. frase de todos los tiempos, usa la imaginación. Pero, ¿qué pasa hoy cuando un chico le dice a su padre que se aburre? Es como que el padre se siente como un fracaso, ¿no? O no, mi hijo se aburre, ¿dónde está el iPad? Necesitamos capaz otra actividad extracurricular, ¿no? En la Sí, agenda. No, al contrario, tenés que parar, dejar dejar que florezca el aburrimiento para hacer volar la imaginación. Eso es un poco la clave, ¿no? mm, Porque el aburrimiento es el trampolín hacia la invención, la innovación, la creatividad, que son en el fondo eso es la gran ventaja, ¿no? Del ser humano, ¿no? Los sí, robots, los algoritmos, la inteligencia artificial, hará el resto. Pero los seres humanos, si vamos a seguir teniendo algún rol a jugar en el mundo, ¿no? Será a través de la creatividad. Y la creatividad nace de la lentitud. La lentitud y la creatividad van de la mano. Y siempre lo han sabido todos los grandes pensadores de la ciencia, de artistas, etcétera, que el ser humano necesita de momentos de serenidad, de silencio, de tranquilidad, de hacer una cosa a la vez, o a veces de hacer nada, de hacer absolutamente nada. nada, sin sentirse culpa, y simplemente estar ahí, ¿no? Y nos hemos convertido somos seres humanos, pero nos hemos convertido en seres humanos, ¿no? Wow. Obsesionados con hacer, producir, ganar. Y eso nos lleva a un círculo vicioso horrible. Y a una paradoja también, porque creemos que, bueno, tiempo es oro, queremos aprovechar el tiempo, sacarle el provecho a los minutos y segundos, pero caemos en la trampa de creer que la mejor manera de sacarle provecho al tiempo es de correr, ¿no? De hacer más y más, etcétera, Mm, en menos y menos tiempo. Y es todo al revés, porque la mejor manera de usar bien el tiempo, de aprovecharlo, es de desacelerar, de hacer una cosa a la vez, de dedicarle a cada momento toda tu atención, tu tiempo, vivir ese momento plenamente. Y fíjate que nadie se encuentra en su lecho de muerte mirando hacia atrás y diciéndose, ojalá hubiera pasado más tiempo en Facebook, ¿no? o, o, o trabajando en la Maravilloso. oficina o viendo Netflix. Pero si miramos las cosas que
absorben la gran mayoría, el grueso de nuestro tiempo ahora. Son las cosas que en el hecho de muerte nos vamos a decir, ay Dios, qué desperdicio, qué pérdida del tiempo, he perdido años de vida en cosas que no son Total. importantes. Y eso es lo que te brinda la lentitud, ¿no? Un estado de ánimo slow te brinda la capacidad de identificar lo que de verdad importa, ¿no? Lo que realmente importa para vos y poder enfocarte en eso. Y eso es el secreto de una vida digna del nombre, digamos. Esta idea de las grandes preguntas, creo que a mí se me queda súper grabada de esta conversación, de no esquivarlas. Y entonces, a ver cómo hilo esta idea, porque no sé, como que me florecen muchas cosas mientras te escucho. Hay una autora y maestra de mindfulness, pues que para mí es muy importante, que se llama Tara Brach. No sé si la conoces, a lo mejor sí. Me suena. Sí. Y entonces era en su libro cuenta de esta experiencia de acompañar a alguien en su lecho de muerte y escucharle la pregunta o como ese último, esa última idea con la que muere y es, ojalá no hubiera desperdiciado tanto tiempo Mm. queriendo ser otra persona o sintiéndome insuficiente, Ujú. ¿no? Entonces pienso que justamente no esquivar la lentitud, no esquivar esas etapas de la vida donde creemos que no pasa nada o donde un fracaso o lo que sea, un ciclo, nos lleva como a lo que parece un callejón sin salida en la vida, porque creo que es justo ahí cuando, no sé, se nos revelan como nuestras auténticas búsquedas, donde realmente decimos, pues es que a lo mejor estaba tirando por la ruta equivocada y pues era esta, ¿no? Entonces, eso de los días Y lentos, más allá de, que es muy importante, ¿no? De crear espacio para nuestras pequeñas fuentes de placer, también creo que son una gran oportunidad para reenrutarnos hacia donde realmente queremos ir. y yo creo que la pandemia en ese sentido ha sido muy útil, ¿no? Para mucha gente, porque ha Mm. sido un gran taller de lentitud mundial, ¿no es cierto? Y eso no significa que yo sea fan de la pandemia, al contrario, ha sido una pesadilla total para todos en muchos sentidos, pero también a mi ver, hay un lado positivo. Nos ha impuesto un ritmo más lento para muchos, no todos, pero para muchos. Y hemos pasado ahora un año haciendo menos, consumiendo capaz menos, corriendo menos. Y mucha gente se ha dado cuenta de que el mundo no ha terminado, no ha sido el fin del mundo. Al Sí, contrario, han disfrutado de tener más tiempo, menos ansiedad, menos absolutamente. FOMO, ¿no? Menos sensación de insatisfacción, pasar más tiempo cocinando, preparando pan en casa, ¿no? Mm, Jugando con los chicos, etcétera. Y mucha gente se ve, es muy interesante, ¿no? Dos puntos, dos datos. El primero es que Google ha hecho un gran estudio de los downloads, ¿no? En YouTube y han notado que en el último año los videos que llevan las palabras slow living, ¿no? Como vive lento, ¿no? Slow living, en el título, los views han subido más de 400% en un mm, año, ¿no? Porque la gente ha, ha saboreado un poco de la identidad, lo ha probado, lo ha experimentado en este año y le ha gustado. Entonces está buscando la manera de cambiar. Y esto se está manifestando en muchos sentidos. Muchísima gente, esto se ve en las redes sociales, en los medios de comunicación normales, ¿no? En nuestros círculos sociales personales, que mucha gente ha despertado durante sí, este confinamiento, porque ha hecho una reflexión, capaz una reflexión impuesta, no forzada, pero no cambia el hecho de que haya sido una reflexión. Y a raíz de la reflexión están saliendo ahora de la pandemia diciéndose, yo la vida que llevaba antes no era la vida correcta para mí. Ahora me doy cuenta, gracias a este momento de lentitud, de reflexión,
de reconcientizarme. Y mucha gente ahora está haciendo cambios, están cambiando de trabajo. Muchísima gente está diciendo, yo quiero mudarme de la ciudad y vivir en una ciudad más pequeña, en el campo, ¿no? Donde el ritmo es más lento. Quiero dejar de andar en auto y muchas ciudades están creando mucho más espacio para las bicicletas porque la gente quiere andar, usar ese modo de transporte más humano, más lento. Mucha gente está cortando relaciones tóxicas, ¿no? Dejando su pareja, dejando alguna amistad, porque se dan cuenta de que estaban desperdiciando la vida haciendo algo que no era el algo adecuado para ellos. Así que muchos cambios que estamos viendo en estos días, para mí son consecuencias, son fruto de ese gran momento de reflexión, este gran momento de lentitud, que creo que vamos a mirar hacia atrás en el futuro y pensar que esto ha sido un gran momento de como para resetear el mundo, rebotear el mundo, Sí. y también para resetearnos a nosotros mismos, a nivel individual, para reconectar con la tortuga interior. Te imaginé ahí como cuando decretaron como los confinamientos mundiales, te imaginé ahí como frotándote las manos, como ¡buah! Ahora todo el mundo va a vivir lento. No soy tan extremista, ¿no? No, lo digo como de broma, pero no, esto ha sido como, vuelvo a reiterar, ¿no? Ha sido horrible y Sí, ojalá total. no hubiera pasado, pero al No, haber sí, pasado hay que rescatar lo bueno, y extraer creo que siempre lo bueno. claro, y hay algo bueno que se puede extraer de esta experiencia tan oscura que Yo no hemos vivido. conozco a nadie que no haya o que no esté rescatando algo positivo de Ujú, esta crisis. No conozco ujú. a nadie. Me cuesta creer que alguien a este punto no haya ya como extraído el tesorito escondido en toda esta Eso, crisis. total. Bueno, Carl, te voy a hacer una última pregunta, Dale. que es la pregunta de cierre de este podcast. ¿Qué le da cuerda a tu mundo? La risa. Siempre hay que buscar y encontrar el lado cómico de las cosas. Sí, un día sin reírme, sin carcajadas, es un día desperdiciado. Y Mm, para mí el sentido del humor es siempre la mejor manera de conectar con los demás, de enseñar, de inspirar. Y, buah, ¿qué sería el mundo sin la risa? Ni quiero imaginármelo. sí, reírse y hasta de uno mismo, ¿no? Eso creo que es Sí, la gran sabiduría, ¿no? y a veces un poco de humor negro también. Me Hay encanta. muchos tipos de humor y Sí. de risa y muchas maneras de reírse de uno mismo. Y yo lo hago siempre porque sobre todo porque siendo una figura pública, mucha gente me busca o me trata casi como si fuese un oráculo. Y yo no soy ningún oráculo. Soy un ser humano, tengo defectos y no, a veces también voy demasiado rápido. Yo siempre tengo que verme por ese filtro de ironía, de humor, ¿no? Sí. Y siempre tratar de salir de la situación, lo que sea, ¿no? Con una buena carcajada. Sí, para mí el humor inglés, además que se caracteriza por ser bastante negro, es sin duda mi favorito. Es una de las razones por las cuales vivo en Londres. Es el humor inglés, sí. Bueno, pues yo creo que un gran cierre, ¿no? Esa frase creo que es de Chaplin, de un día sin reír es un día perdido.